que Cultura. José Sarria acompañará a Sumaya esta tarde. No perdemos más el tiempo y damos la bienvenida a nuestra compañera con Más que Cultura. Hola, ¿qué tal? Otra semana más os doy la bienvenida al espacio cultural Más que Cultura, del magazine El Lavadero. Gracias a Valle, como siempre, por darnos paso. Hoy tenemos el lujo de tener una persona muy especial en nuestro plató. Es un malagueño, escritor, poeta y crítico literario. Él es José Sarria. Le vamos a dar la bienvenida y nos va a hablar de sus nuevos libros. Hola José, ¿qué tal? Hola Sumaya, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a nuestro plató. Muchas gracias. Y gracias por asistir y por querer estar aquí. José, como bien he mencionado antes, es escritor, poeta, crítico literario y como poeta ha publicado, voy a mencionar unos cuantos porque tienes muchísimos libros, voy a decir unos cuantos. Uno de los libros, Prisioneros de Babel, se publicó en Málaga en el año 1996. La Voz del Desierto, el año 97 también Málaga. Canciones Sefardí, el 98 Málaga. Sefarad, el año 2000 en Málaga. Tratado de Amores Imposibles, en Madrid del 2002. Inventario delle Sconfete, ¿no? Sí. De Foggia en Italia, 2004. Inventario de derrotas en Málaga, el 2005. Raíz del agua, en Sevilla, el 2011. El árbol de la vida, en El Cairo, la capital de Egipto, el 2014. L'Inventaire de Défaites, en Málaga, el 2014. Al-Andalus. Patria en Raíz del lago, Almería, 2014. El libro de las aguas y El color de la memoria, los cuales que se han publicado este mismo año en Córdoba y por los cuales estás aquí para hablarnos de ello. José, ¿qué significa para ti estos dos libros? Estos dos últimos libros que he nombrado yo, El libro del agua y El color de la memoria. Bueno, antes de nada darte las gracias, como no, por concederme este tiempo. Gracias a ti. Para compartir con vosotros estos minutos de literatura y de poesía. El color de la memoria y el libro de las aguas, que son los dos libros que estamos hablando y que presentaremos en Alhaurín próximamente, son de alguna manera la culminación de lo que vengo haciendo en los últimos años. En los últimos años yo he centrado mi poesía en una línea concreta creativa, que ahora si quieres pues hablaremos de ella. Sí, y estos dos libros pues son el resumen de... Son 26 poemarios, 28. ¿Publicados? Lo de los libros. Yo tengo publicado 12 poemarios. Sí. Publicados 12. Y estos dos libros, como digo, culminan. El color de la memoria es una antología que rescato poemas de otros libros. Sí, que recoge otros poemas de anteriores libros. Pero que representan lo que yo quiero decir, y El color de la memoria ya es un libro hasta ahora compuesto por poemas que estaban inéditos, no están en otros libros, y van en esa línea creativa que ahora desarrollaremos. Sí, lo vamos a desarrollar más adelante, y yo iba a preguntarte, José, yo he leído otros libros, porque los tengo de hace tiempo y me encantan, tú sabes que soy fan de tu poesía. Muchas gracias. Y te voy a decir, José, en tu poesía noto que hay reflexión, sensibilidad y conciencia civil. Pero ¿qué más hay en estos dos últimos libros? Lo que es el libro del agua, el libro de las aguas y el libro de la memoria. Bueno, ¿Qué encontramos más en estos libros? Aparte de la sensibilidad, la reflexión, la conciencia civil. Tú has dicho una palabra muy importante. Decía Antonio Machado que... Decía, más o menos, no recuerdo textualmente, pero casi textualmente decía, muchos versos reflejan muchas horas dedicadas a la reflexión. Así es. Entonces, la poesía no es sentimiento, como dicen algunos, eso es un error. Muchas personas piensan, bueno, pues yo expreso mis sentimientos en poesía. Sí, o cierta situación vivida por la persona, ¿no? Eso no es poesía. Poesía es un ámbito de reflexión profundo, donde el poeta reflexiona sobre determinados aspectos de la vida,
para, a través de la palabra, intentar conseguir algo también muy importante, la emoción en el lector. Entonces, sobre esos dos pilares se construye la poesía, sobre la base de la reflexión y sobre la emoción. ¿Qué tipo de emociones son las que yo quiero conseguir en el lector o me interesan en estos momentos? Que hacerle llegar el mensaje concreto al lector. En concreto, y por ser ya específico, mi interés a la hora de expresar, de desarrollar mi poesía en los últimos años, es la de trasladar el ámbito de la otredad. Es decir, saber aceptar que uno, como persona, solamente estará completa en el momento en que acepte a los otros. Así es, y tú eres una persona humana y doy fe de ello y te conozco y no une muchas cositas y por eso digo que eres una persona muy humana, te involucras con la humanidad, con la sociedad en general y rechazas todo aquel que rechaza al otro y eso se agradece. José, en tu libro noto que siempre observo que el agua está presente y murmura detrás y aparece en cada estrofa de tus versos. ¿Por qué el agua? Bueno, para mí, por dos cuestiones. Una, el agua siempre ha tenido un atractivo muy importante porque, bueno, es el símbolo del origen de la vida. Eso que te representa. Sí, es el símbolo del origen de la vida. La vida se encuentra en el agua y para mí es un elemento que metaforiza muchas sensibilidades, muchas emociones están contenidas en el agua. Pero también he querido hacer un guiño, y de ahí viene quizás el título, a que mucha de mi poesía está imbricada en la reflexión de lo que fue nuestro pasado. Nuestro pasado se nutre evidentemente del Al-Ándalus, de lo mejor que tuvo Al-Ándalus. ¿Y qué significaba el agua en Al-Ándalus? Pues el símbolo de la vida incrustada en prácticamente casi todas las construcciones. Si vamos a la Alhambra, vas andando y no te das cuenta, pero el agua te va acompañando. Ese sonido del agua que acompaña a todas las construcciones andalusíes es lo que yo he querido de alguna manera trasladar a los poemas, ¿no? Que ese sonido del agua, que significa la vida, esté presente en los poemas. La vida, la tranquilidad, la claridad tal vez, ¿no? Sí. Eso es lo que representa. Exacto. Para ti, importante, la verdad, importante reflexión sobre el agua. También en tu poesía te dedicas, en estos libros en concreto, dedicas tu poesía a ciudades internacionales que has vivido y ya que la poesía hace como peregrinación, ¿no? Como peregrinación, ¿no? A dichas ciudades y lugares visitados como Tamerza, que está en... Tamerza. ¿Has estado en ella? En Tamerza yo estuve, sí. Sí, y que tuviste ahí una experiencia especial que te empujó a escribir para Tamerza. Sí, bueno, no solamente Tamerza, sino todos los lugares visitados en el fondo. Sí, por ejemplo, tenemos aquí Estambul, la Plaza de Jamefna que está en Marrakech, sí. Fez, entre otros. Sí. Y yo lo que pregunto, ¿qué es lo que te marcó y te empujó a escribir para estos lugares? Bueno, todos los lugares, es lo que te iba a decir, ¿no? Todos los lugares, para mí, todos los lugares visitados dejan una impronta en la retina del poeta, de aquel que es poeta, porque, como dice Antonio Enrique, un muy buen amigo, poeta granadino, dice, el poeta más que mirar es el que ve. Es otro sentido, ¿no? No solamente es mirar y observar, la simple observación, sino introducir la visión dentro de las cosas y de los lugares. Todos los lugares dejan una impronta en un poeta que más tarde o más temprano fluyen, terminan saliendo. Y claro, todos estos lugares han dejado una raíz, han dejado una semilla que con el tiempo brota y se convierten en un poema. O tal vez tú vuelves a estos sitios y se reviven estos recuerdos que has estado ahí, ¿no? Y las cosas que tú has dicho bien, no mirar, sino ves y te dedicas a escribir, ¿no? Sí, pero no escribir solamente como el notario que redacta y levanta fe de un viaje, que podría perfectamente, esto lo hacen otros autores perfectamente, los libros de viaje relatan sus viajes de una manera narrativa perfecta, sino que el poeta lo que hace con los lugares conocidos, Estambul, la plaza Jamefna, Marrakech, deconstruye esa realidad que está mirando, que está observando, la deconstruye y aparece otra realidad transfigurada, que es la que al poeta le interesa trasladar o transmitir
Se hace una magia. Sí, una magia. Se metaforizan los lugares. Sí. Exacto. También en tus libros, que vuelvo a decir que lo he leído, encuentro el silencio. Es otra manera mágica entre las palabras y lo que no se dice. ¿Es una manera de transmitir mensajes o sentimientos y emociones el silencio? Sí, evidentemente no hay nada más elocuente que el silencio. La mejor forma de hablar es desde el silencio. Y a través del silencio hay toda una expresión, toda una comunicación, ¿no? Para un poeta es muy necesario imbuirse del silencio, rodearse del silencio. Mira, yo donde escuché más voces fue en el desierto. Silencio. Y en el silencio aparentemente no existe nada, es la nada más absoluta. Si quieres saber lo que es el silencio absoluto, tienes que ir al desierto, ¿no? Y sin embargo en el desierto yo escuché cientos de voces. Voces que no se ven, pero se escuchan. Sí. Para un poeta que lo nota, como tú bien has dicho antes, que no lo mira, que lo ve. De hecho hay un poema que para mí muy, muy querido, que se titula Prestigitador del aire, como mago del aire, y yo lo construí esperando ver amanecer en el desierto. Ese amanecer a mí me estaba hablando y me transmitió lo que está contenido. ¿Qué dice este poema? ¿Lo podemos decir ya que estamos en esta...? Bueno, el poema habla de esto, del silencio. Bueno, yo no soy creyente en el sentido convencional de la palabra, aunque sí creo en la existencia de algo que nos trasciende. Entonces, ese prestigitador del aire, ese que nos trasciende, yo lo encontraba allí en ese amanecer del desierto. Y entonces dialogué con él a través del poema, intentando encontrar el sentido a la vida, el sentido las respuestas. Las respuestas a las emociones. Por eso te he dicho que el silencio para muchos, lo que escriben, es fundamental. Fundamental. Tal vez se encuentra con la respuesta que va buscando, ¿no? Sí. Y los sentimientos. Y el sur y el andaluz siempre aparecen en tus poemarios. José, ¿es fácil convertir la materia vivida en imágenes poéticas? Y me refiero ahora al sur y al andaluz, porque tú escribes mucho para el sur y para el andaluz. Sí, bueno, yo sigo la escuela de pensamiento de Carlos Cano, bueno, pues lamentablemente desaparecido. Fallecido. ¿No? Carlos Cano decía, para mí, ser andaluz es la forma cultural de ser persona. Eso llegó a entender. Es una humildad también, lo que hemos hablado también antes, es una... Sí, pero... que no olvidarse de sus raíces. Exacto, de lo que somos. Lo que somos. De llegar a entender y a comprender lo que somos como andaluces, como andalusíes, y es ser un cruce de caminos cultural de muchísima gente que ha pasado y que nos ha dejado su impronta. Cuando tú eres capaz de reconocer esto, lo que eres, ¿y dónde vienes? De dónde vienes, cuáles son, reconocer tus orígenes, aceptarlos, amarlos, defenderlos, ¿no? Sin ser patriota ni nacionalista. No podemos ser los andaluces porque, como digo, somos... La raíz nunca hay que olvidarla. No, y hay una raíz muy fuerte en nosotros, y es esta raíz, la raíz andalusí, ¿no? Que se nos negó durante muchos años por parte del franquismo, que intentó hacer desaparecer la existencia de esas raíces tan importantes nuestras como las sefardíes, las hebreas, las fenicias, las griegas, las romanas, las castellanas, las cristianas. Todas esas combinan nuestra forma de ser andaluza. Entonces yo, el día que empecé a descubrir eso, me sentí rico, porque me sentí heredero de muchas culturas. Muchas culturas. Y entre ellas, una de las más importantes, la cultura andalusí, ¿no? Que es la que en muchos de mis poemas van apareciendo como sentido de reivindicación, pero no con un sentido nacionalista ni excluyente, sino todo lo contrario, incluyente, ¿no? Sí, porque Andalucía es el lugar donde se juntaba, se unía todas las culturas, como tú has dicho, la cristiana, la judía, la sefardí, la musulmana. Es una riqueza, es una riqueza. Andalucía es un crisol de culturas. Claro. Nosotros somos un crisol de culturas. Y además en un territorio, para mí, personalmente, no identifico al Andaluz o Andalucía
con lo que quizás mentalmente todos tenemos así de primera visión, como es nuestras 8 provincias y poco más. Para mí lo que yo defino como Al-Ándalus o Andalucía es una frontera imaginaria que iría desde Toledo hasta Marrakech. El Mediterráneo, por en medio, en definitiva, forma parte de nuestro legado, ¿no? Sí, que no se limita, como tú has dicho, a las 8 provincias de Andalucía, o sea que no tiene frontera. Bueno, es una frontera mucho más frontera amplia. la tenemos, pero como tú has dicho antes, imaginamos que es frontera, desde Toledo a Marrakech. Muy buena. ¿Qué fantasmas son los que te quitan el sueño a la hora de escribir? Vuelvo a recordar que tú escribes con reflexión, sensibilidad y conciencia. ¿Qué es lo que te quita a ti los fantasmas? En el sentido de preocupación, lo que más me preocupa, una de las cuestiones, siempre no se puede ser en definitivo, ¿no? Pero sí una de las cuestiones que más me preocupa a la hora de escribir en este momento, hoy, es la recuperación del sentido humano en la poesía. Lo que decía Ortega y Gasset. Ortega y Gasset ya a principios del siglo XX intuyó un gran riesgo para las artes. Escribió un libro magnífico que se llama La deshumanización del arte. Entonces él intuyó que el gran riesgo a principios del siglo XX que corrían las artes era deshumanizarlas, es decir, apartar la esencia humana de las artes y apostar solo por un arte por el arte. Eso lo intuyó y eso ocurrió, y eso ha venido ocurriendo mucho, ¿no? Entonces, existe un grupo de escritores que estamos trabajando desde hace ya años en recuperar para el arte la humanización, o sea, volver a colocar al ser, al hombre, como preocupación del artista, y en eso estamos. Volvemos a tus libros, José. Tus 2 libros, estos 2 últimos, El color, la memoria y El libro del agua, se han publicado en Córdoba. Sí. ¿Cómo fue esta acogida en Córdoba? Que sé que fue muy buena, pero me gustaría que lo contases tú. Bueno, el color de la memoria, como decía antes, es una antología, es una recopilación de poemas que van en la línea de lo que estamos hablando y se publica por el Aula de Literatura de Priego de Córdoba. En Priego hay un aula de literatura que dirige Maricruz Garrido y tuvo pues la deferencia de invitarme, y con motivo de esa invitación se presentó allí este libro, que la verdad es que tuvo una acogida magnífica. ¿Con premio incluido? No, el premio es el segundo. El segundo. El segundo, sí, sí. Allí hicimos una presentación acompañado de cantautores, fue una presentación muy bonita, muy entrañable. Y el segundo libro, El libro de las aguas, se editó... Ahí vemos algunas imágenes de la presentación en Córdoba, creo que aparecen algunas imágenes tuyas con tus libros en Córdoba. A ver si lo vemos en la pantalla. Sí, el libro de las aguas se presenta en Córdoba, es un libro editado por Casa Galicia y Diputación de Córdoba, que este sí obtuvo, es el libro del que tú refieres del premio, obtuvo el Premio Nacional de Poesía Rosalía de Castro. Sí, sí. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, yo no te pregunto porque tú es que tienes de todo, Es que eres un poeta para mí de lo mejorcito. Bueno, se ve que eres buenas amigas. No, es verdad, sabes que yo leo tus libros y sabes que me gusta. Cuando te gusta una cosa, la tienes que decir. José, decía al principio que tu poesía está llena de emociones, sensibilidades. Puedo decir que he leído, vuelvo a decirlo otra vez, y observado que las palabras son correctas, precisas y justas. El poeta, ensayista y músico estadounidense Ezra Winston Loomis aconsejó que nunca utilice en su poema una palabra que venga a ser absolutamente necesaria. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Es decir, la poesía, como hemos indicado anteriormente, no es un acta notarial donde uno va hablando absolutamente Escribe de lo todo, que venga. Ni tampoco se trata de escribir de los sentimientos personales, como dicen otros. Esos son errores, ¿no? El poeta va a la base, a la raíz, a lo básico. Juan Ramón Jiménez lo decía, ¿no? Decía que había que ir
al sustantivo, eliminar adjetivos, ¿no? Desvestir al poema. Y ese es un trabajo que tiene el poeta, porque hay que ir a lo más esencial, ¿eh? Entonces, tenemos una ley en poesía, una norma que dice que cualquier cosa que no añada, resta en poesía. Entonces hay que ir a la palabra justa, a la palabra exacta. Concreta. Hay un trabajo, pues, la labor de un poeta, o sea, a ver, cuando uno ve un poema que puede contener 90 palabras, pues parece que están puestas allí, que han caído como tal, como venían una detrás de otra, sin más. Y esto no es así. El poeta, el buen poeta, tiene un trabajo de taller impresionante para ajustar primero el ritmo, que es básico en poesía, porque cuando uno lee poesía dice, vaya, parece que hay música, es que hay música. Tiene que haber la herramienta, como digo, básica. Hay toda una construcción muy precisa, casi de ebanista, ¿no? A la hora de construir, para colocar las palabras en su sitio, los acentos en su sitio, para que se produzca música, por un lado, y luego para dejar lo más esencial dentro del mensaje que tú quieres transmitir. Hay poemas, en mi caso concreto, que puedo tardar, un poema que tiene a lo mejor 20 versos, y puedo tardar 6, 7 meses en terminarlo. A mí me gustaría que me lees alguno de poemas de tu libro, Yo, relacionado encantado. con... Porque hay alguno también que quiero que me lo lees tú y me dice el título, dedicado a Dios, o creo en Dios, ¿no? Dios. Bueno, hay uno muy corto. Me gustaría cortito. que, cógelo, me gustaría que me lees uno. Vamos a coger los dos libros. Y bueno, porque decía yo que aparece en tu poesía sentimientos, mensajes. Bueno, como decía antes, es que el concepto de Dios, para mí, personalmente, al no ser creyente, pues es un concepto más que tiene más que ver con la espiritualidad que con la fe. Con la espiritualidad. Exactamente. Bueno, yo me gustaría leer otro poema. Lo que tú quieras. Un poema que se titula Nunca fui tan hermosa. Esa me gusta. Que es un poema que está concebido pensando en cómo se sentiría una mujer. Claro, yo ocupo en este caso del poema, ocupo el lugar de una mujer. Pienso que soy una mujer que se siente amada por primera vez, y cuáles son o serían los sentimientos que fluyen en esa mujer al sentirse amada por primera vez. Vamos a decir que este poema que está dedicado a... Este poema, bueno, tiene una entradilla. ¿Tiene dueña? Bueno, tiene una entrada. Me gusta decir que tiene una entrada, porque yo pensé mucho en la princesa Gualada, ¿no? Cuando lo reconstruí. Y entonces, porque pensé en el amor de la princesa Gualada con Ibn Saidún, en ese amor que vinculó a estos dos poetas cordobeses, ¿no? Y entonces está, digamos, reconstruido pensando mucho en estos dos poetas, ¿no? Vamos Muy a escuchar. interesante la historia de amor entre Gualada y que fue un poco Saidún. También trágica al final, pero difícil. Pero invito a nuestros oyentes a conocer esa historia. Vamos a decir que también lo hay, este mismo poema lo canta una compañera, sí, ¿no? Sí, que sí. suena excelente, y yo lo tengo en CD, que luego si quieres lo vamos a ampliar. Vale, ¿vale? perfecto. Vamos a escuchar el poema y luego hablamos de ese. Bueno, el poema se titula Nunca fui tan hermosa. Y diría así, o dice así. Nunca fui tan hermosa como ahora que sé que tú me amas. Nunca este rumor de océanos en mi vientre, nunca este viento de quebradas en mis manos, nunca mi cabello prendido de hogueras, ni esta ambrosía en mis labios. Nunca mis piernas de perfiles ligeros, ni mis caderas esbeltas como gacelas, nunca en mis pechos arroyos transparentes ni estos cauces recorriendo mi espalda, nunca, nunca, nunca.
se desborda el manantial de mis ojos al saber que me piensas dulce, perfumada, infinita, y me abrazo en tu memoria, y tus palabras se tornan guirnaldas en mis noches, mientras te espero, joven, agraciada, generosa, ahora que sé que tú me amas. Bravo. Si puedes leer nosotros, hay que decirle a nuestros amigos que los poemas de varios libros de José, tu poesía, que está traducida a varios idiomas. Sí. Y este mismo poema que acabas de leer está traducido al árabe y suena maravilla, maravilla, porque lo he leído junto a ti. Vamos a leer otro si te apetece. Sí, cómo no. Sí. Bueno, decir a los oyentes... Ese del libro... Este es del libro de las aguas. De sí. las aguas, que me encanta, lo recomiendo. Sí, decir a los oyentes que estos dos libros los vamos a presentar El día 30. el día 30 en Alaurín de la Torre, en la finca El Portón. El día 30 de este mes, o sea que el día 30 de septiembre en la finca de Laurín La Torre, del Portón, ¿en el templete? No, va a ser dentro. Dentro, a las 8:30. A las 8:30. Y también va a haber sorpresa porque estaremos acompañados por Ceci Chabrillón y por Aura, que son dos miembros del Festival Internacional Hispano-Árabe. De Y Esencia. ellas van a hacer una interpretación musical y de danza flamenco-andalusí. O sea, va a ser un espectáculo muy bonito que nos van a acompañar. También en este día. tendremos colaboración de nuestros amigos y vecinos alaurinos, algunos, ¿no? ¿No es Sí, así? efectivamente. Habrá una lectura, nos acompañarán en la lectura tres miembros de los clubes de lectura de Alaurín de la Torre, así que tendremos también presencia de... O sea que anótenlo